la fe viene. Y mientras vives tu vida, de pronto el Señor dirá, di esto. Y tú escucharás. Y lo dirás. Y te impactará el poder que siempre estuvo en ti. Jesús dijo lo que oyó decir a Dios y cooperó con lo que Dios le dijo que hiciese. Como consecuencia, los milagros le siguieron. Hoy en La Voz de Victoria del Creyente, aprende cómo puedes cooperar con Dios y ver resultados sobrenaturales. Con ustedes, Kenneth Copeland. En Efesios capítulo 3, verso 14, ¿lo tienes? Ahora, léelo atentamente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien no se refiere a Jesús, se refiere al Padre. Recuerda cuando Jesús resucitó de los muertos. La Biblia dice en el libro de Filipenses que se le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo. ¿No es el cáncer un nombre? Pues debe arrodillarse ante el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mira esto, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios Padre en persona te ha dado su nombre, tienes el mismo nombre que Jesús. Amén. Gloria Copeland puede ir al banco y firmar ahí usando mi nombre y sacar todo lo que tengo, pues mi nombre es suyo tanto como mío. Amén. Ella no tiene que preguntarse, bueno, me pregunto si tendré acceso a eso. No, ella ha sido Gloria Copeland por 51 años. Ha sido Gloria Copeland más tiempo de lo que fue Gloria Nis. Fue soltera por 19 años. Fue mi culpa. Amén. Oh sí. Amén. Gloria lleva mi nombre. Y tú llevas el nombre del Dios Altísimo. Tienes que entender que el pacto te da a ti privilegios. Ciertas personas nos trataban mal a quienes predicábamos fe, especialmente hace unos 40 años. Decían, oh, esos que nombran, reclaman, reciben, arrebatan. Oh, sí. Yo nombré, reclamé, declaré, arrebaté y aún lo tengo. Amén. Oh, sí. Tenemos ese privilegio y honor gracias a Jesús, nuestra cabeza. Escucha, te diré algo. ¿Te das cuenta que hay un nuevo hombre resucitado y glorificado en la Trinidad? Hay un
la Trinidad. Él no se hizo cualquier otra cosa, aún es un hombre. ¡Fiu! Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora, Juan 8, Jesús está predicando y en el verso 26 Él dijo: lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Nota bien ahora cómo es que obra el Hijo. Dice: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra que recibí de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son mías. Dijo: si continúas en mi palabra que recibí de mi Padre, seréis mis discípulos. Discípulo es ser como Él. Si tú contratas un instructor de esquí, querrás esquiar así como Él lo hace. Si permaneces con Él, lo harás. Bien, esto nos dice Jesús: continúen en la misma palabra que me dio mi Padre. Les estoy revelando lo que Dios me dijo, y si siguen en la palabra que recibí de mi Padre, el Padre que mora en ustedes hará las mismas obras que hizo en mí. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará tan libres como yo soy. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Muy bien. Prediqué esto para llegar aquí. Vamos a Marcos 11. Oh, gracias, Jesús. Marcos 11. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús dijo a la higuera. Esa higuera dijo algo, ¿verdad? Dijo: no te daré higos hoy. Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. 7 palabras. Bien, los árboles oyen. Ese oyó. ¿De dónde sacó Jesús esas palabras? Del Padre. Amén. Bien, los árboles oyen cuando el Padre habla, porque es el Padre quien les dio la vida. Ahora vamos entendiendo. ¿Me explico? Muy bien. Pero hermano Copland, ese era Jesús, lo sé.
Sigamos en el verso 22. Y pasando por la mañana, Pedro le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ahora, un buen maestro religioso habría dicho: no intenten hacer eso, pues yo lo hago porque soy el Hijo de Dios. No vayan por ahí hablándole a los árboles: Dios mío, dañarán la reputación del ministerio y me quitarán la licencia para predicar. No hagan eso. No dijo eso. Los mandó a que hicieran lo mismo, con las mismas palabras. Cualquiera. Bien, yo soy uno. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, 6 palabras, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, vamos a leer en Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 38. Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Reprendió a la fiebre. ¿La fiebre oye? Sí oye la palabra de Dios. Amén. No tiene por qué oírte a ti, pero si hablas la palabra de Dios, te tendrá que escuchar y obedecer a causa de su nombre. Tienes el nombre de Dios, aleluya. Dios te ha autorizado para hablar sus palabras, igual que Jesús. Eres un coheredero. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahora bien, vamos a Mateo 8. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió al viento y al mar, y vino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Pueden el viento y el mar oír? Sí, pueden, pero ellos no captaron la lección. ¿Qué hombre es este? En ninguna ocasión aquí, no hay lugar en el Nuevo Testamento en que esto sucediera por la persona misma que hablaba, sino que sucedió por la fe de la persona que hablaba. ¿Qué hombre es este? Un hombre de fe. Jesús era un hombre de fe. Ya les había dicho: vamos al otro lado. Eso es una orden. Cuando dijo vamos al otro lado, la declaración tenía poder suficiente para ir al otro lado. Las tormentas huyen ante la palabra y el poder de Dios. Recuerda
Cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti, le diría, ¿no soy yo? Amén. Jesús dijo, ven. Había poder suficiente en la palabra ven. Cuando dijo ven, tenía plena autoridad sobre el agua. Había tanta autoridad en la palabra ven que Pedro salió de la barca. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Él dejó de mirar a Jesús y a la palabra. ¿De dónde vino la palabra? Vino del Padre. Entonces, ¿quién hacía la obra? El Padre hacía la obra. El Padre fue quien puso a Jesús sobre el agua y también el Padre puso a Pedro sobre el agua. Pero Pedro quitó sus ojos de Jesús y miró al viento. Mas siendo él pescador, conocía el viento. Pero no afectó a Pedro hasta que su temor le dio poder al viento. Por eso Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Él esperaba que obraran como él. Para eso vivió con ellos por varios años. Así lo esperaba él. Y hoy espera que nosotros también lo hagamos igual. Cuando le dice, haz esto, no espera que tú te quejes y llores diciendo que tú no eres capaz de hacerlo. Él te capacita cuando Él te llama. Amén. Pero Señor, yo no tengo un título. Quizá por eso te haya mandado a ti. Los educados saben tanto que no pueden hacerlo. Eso ha pasado muchas veces. Amén. Aleluya. Pues planta bien eso en tu espíritu. Amén. Soy coheredero con Cristo. Yo llevo su nombre. Gloria a Dios. Él hereda todo y yo también. Todo lo que necesito ya lo poseo. Amén. Oh, sí. ¿Cómo? Por la bendición del Señor a través del reino de Dios. Solo necesito saber lo que mi Padre dice sobre esto. Por esa razón es tan importante. No corras y empieces a decir y hacer cosas. Muchos cristianos, por un lado, hay gente que hacen cosas, pero nunca oran. Como dijo un amigo, ¿qué vamos a hacer? Otro respondió, ¿debemos orar? ¿A eso hemos llegado? Pero luego te sales de ahí y te vas hasta el otro extremo y te juntas con los que solo oran y es todo, orar, orar y orar. ¡Wow! ¡Gloria a Dios por siempre! ¡Oh, gloria a Dios! Y ni paran para pensar, empiezan a orar como sea. Mi papá me dijo una vez, Kenneth, hasta que ustedes nos enseñaron a caminar y vivir por fe, te aseguro que nosotros solo orábamos por orar, esperando que quizá funcionara. Amén. Ahora bien, esa es la manera en que generalmente así piensa la iglesia. Cuando entiendes que aquí la clave de todo este asunto no es la persona que habla, sino la palabra de Dios que sale de su boca en fe. Amén. No te apresuras a orar orando cualquier cosa. Solo rebota en la pared. Para y escucha. Amén. Para
y escucha. No debes decir nada hasta que tengas algo que decir. Jesús dijo, por tus palabras eres justificado, por tus palabras eres condenado, y tú serás juzgado por cada palabra ociosa que salga de tu boca. ¿Qué es una palabra ociosa? Es una de esas palabras que añades a la palabra de Dios para que funcione. Cuando hablas la palabra de Dios, obra del mismo modo que obró en Jesús, porque el Padre hace la obra, no tú, no Jesús. Por ti mismo no harás nada. Jesús no hizo nada por sí mismo. Amén. Sé que eso molesta a muchos religiosos. Lo sé. Amén. Muchos de ellos necesitan un coscorrón en la cabeza. Gloria a Dios. ¿Y qué del estanque de Betesda? ¿Ah? Había muchos enfermos y Jesús caminaba entre la multitud. Se acercó un hombre en esa multitud y le hizo una pregunta tonta. ¿Quieres sanar todos los enfermos? Amén. Y le pregunta, si quieres ser sano. Ahora, ¿por qué haría semejante pregunta? Porque oyó al Padre. Amén. Él tuvo un éxito del 100% porque ministró aquel que Dios le dijo. Si él se hubiera acercado a imponer manos sobre todos los enfermos que había allí, habría fallado como tú y yo. Amén. Dijo, solo digo lo que oigo del Padre, solo hago lo que veo en mi Padre. El Padre en mí hace las obras. Aleluya. Te aseguro que me siento más pleno, libre, emocionado y con esperanza cada vez que predico esto. Te garantizo que te quita la presión de encima. Amén, te quita la presión. Jesús ya pagó por todo. Ya hemos sido llamados, nos ha dado tanto, ya tenemos su nombre y su palabra. Solo necesitamos tiempo para saber qué decir y hacer. Dilo, hazlo y hazte a un lado. Aleluya. Vamos, ponte de pie y alaba al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Empieza a alabar y darle gracias. Alábele y dale gracias. Si un árbol oye, la presión sanguínea puede oír. Si un árbol oye, la memoria oye. Si el agua y el viento oyen, los oídos también pueden. La sinusitis oye. Llega delante del Señor, pregúntale y descubre qué debes decir. No solo balbucees, abre la palabra, lee la Biblia, lee capítulos día a día, no importa lo que pase. Aliméntate, di Señor, alimento mi espíritu y mi mente. Nutro mi cuerpo con tu palabra, que es medicina para todo mi cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Y al hacer eso, de repente llegarás a encontrar esa palabra y entonces la palabra generará fe. La fe viene por el oír y oír de la palabra. La fe viene, la fe viene, la fe viene, la fe viene, la fe viene. Y mientras vives tu vida, de pronto el Señor dirá, di esto. Y tú escucharás. Y lo dirás. Y te impactará el poder que siempre estuvo en ti.
Como escuchamos hoy, Dios está buscando personas deseosas de cooperar con Él. Y si decimos lo que oímos decir a Dios y luego llevamos a cabo lo que Él nos ha indicado, andaremos en los pasos de Jesús y tendremos los resultados de Jesús. Pero primero, debemos dejar esa autosuficiencia que dice, yo puedo solo, Dios, y luego debemos pedirle su sabiduría. ¿Y sabes qué? Aquí nos afirmamos contigo en oración para que tengas su sabiduría y puedas oír claramente su dirección en lo que estás viviendo hoy. Llámanos para que un miembro de nuestro equipo de oración ore en acuerdo contigo por tu necesidad o visita kcm.org en español. Toma la palabra de Dios, créela, declárala y camina en ella. Gracias por sintonizarnos. Soy Jeremy Pearson. Si recuerda, Jesús es el Señor. Cuando oímos por primera vez la palabra de fe, impactó el corazón nuestro y fue una bendición muy especial. Y podemos decir gracias al Señor y al hermano Kenneth por esa palabra de fe que ha llenado nuestro corazón y hemos salido adelante. En luchas, el Señor nos ha tornado en victorias. Y cuando empieces a entender el amor, empiezas a entender a Dios. No fuiste creado para odiar, no fuiste creado para enfermarte, ni creado para la pobreza, ni para las dolencias. Fuiste creado para el mismo Dios viviente, para la compasión, por y a través de la compasión, para vivir en el huerto del Edén. ¡Aleluya! ¡Alguien grite amén! La vida nuestra ha cambiado de adentro hacia afuera, de una manera indescriptible. No hay palabras como poder describir la bendición, cómo ha trabajado la palabra de adentro para afuera. Ha sido una bendición total. Es que el mensaje es totalmente diferente. De un hombre de fe a un pastor de fe es totalmente diferente. Que le haga crecer la fe a uno, la palabra, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y yo cuando oía al hermano Kenneth, oía las palabras de fe y empezó a crecer algo en mí que me hizo creer la palabra. Los ministerios Kenneth Copeland están aquí para apoyarte. Visita nuestro sitio web y dispón a toda hora de una rica fuente de enseñanzas con bases bíblicas y herramientas de estudio. También puedes ver el programa de hoy en nuestra sección de medios o leer artículos que fortalecerán tu fe y te ayudarán a encontrar las respuestas que necesitas, incluyendo temas como fe, salvación, sanidad, finanzas y oración. Deja que la gracia de Dios abunde en tu vida